Hola, queridos amigos de Urus Radio, espero que nos escuchen bien. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México nuevamente. Ya teníamos un mes fuera del aire, pero ya estamos aquí con ustedes. Esperamos que nos escuchen bien. Estamos en un aparato alternativo. Ya, fíjense, después de un mes estamos abriendo y probando nuestros micrófonos y pues no funcionaban y pues tuvimos que estar en otro aparato. Ahorita pues vamos a intentar transmitir desde aquí. Esperamos que nos escuchen bien. Por favor, si les pedimos, si nos mandan mensaje para ver cómo se escucha, si no, pues nos vamos a tener que cambiar a otro aparato, otra consola. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente, amigos. Y vamos a ver, no, creo que no está funcionando. Y pues bueno, sí, desafortunadamente tuvimos que estar fuera del aire más de un mes, un poquitito más de un mes. Hola, Israel Arriaga, muy buenas noches, maestros, dice un gusto. ¿Qué tal se escucha, Israel Arriaga? ¿Se escucha bien la voz? Estamos en un aparato alterno, entonces sí nos gustaría que nos dijeran cómo se escucha. Si no, pues vamos a tener que pues cortar y transmitir el audio. Está bien, perfecto, pues ahora sí, comenzamos. Estamos a 21 de enero de 2019, hace un año que no transmitíamos. No es cierto. Bueno, el año pasado dejamos de transmitir y por cuestiones, dice, sí se escucha. Gracias Israel. Y bueno, aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza nuevamente y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, con el gusto, mucho gusto de estar de nuevo aquí en Urus Radio, ya que como usted menciona, pues un mes prácticamente sin transmitir. Se atravesaron fiestas, los festejos del 24 y el 31, bueno, del 25 y día primero, posteriormente un problema de salud, y la semana pasada que tuvimos problemas por el desabasto de gasolina aquí en el centro del país, que no nos podíamos trasladar, pero ya estamos aquí de nuevo, amigos, ya estamos de nuevo aquí, licenciada. Sí, pues bueno, también la carga de trabajo fue extensa. El profesor sí ha tenido mucho trabajo y pues igual les presumimos que ya el profesor ha sido invitado a dar algunas conferencias fuera del país. De hecho, posiblemente es en marzo, ahorita que nos confirme, va a estar en Phoenix, Arizona, y con el tema precisamente de los presidentes de México. A ver, profesor, si nos dice si sí es así. Bueno, amigos, lo hemos comentado, sí tiene razón la licenciada, lo hemos comentado aquí, que si a nosotros nos invitan a dar alguna plática, alguna conferencia acerca de historia de México, nosotros no cobramos un centavo por esto lo hacemos por gusto, meramente por gusto. Claro que sí, trasladarnos a otros lugares, bueno, implica los viáticos, pero bueno, aprovechando que yo voy a hacer un viaje personal a los Estados Unidos en marzo, fuimos invitados por la comunidad mexicana o de origen mexicano de allá de la ciudad de Phoenix, Arizona, para estar o el viernes 8 o el sábado 9 de marzo dando una conferencia al cual ya pues han sido invitados tanto universitarios como el consulado mexicano, y donde nos van a hacer alguna entrevista de radio, y nos pidieron que platicáramos de los presidentes de México. Para nosotros es un gran gusto, es un orgullo pues poder estar fuera de nuestras fronteras platicando con nuestros hermanos de origen mexicano de nuestra historia.
Entonces, sí nos han invitado a muchas escuelas, a muchos lugares, pero primera vez Urus Radio como tal, pues estaremos ya fuera de nuestras fronteras y pues les invitaremos porque al parecer se va a transmitir en vivo. Entonces, ya los invitaremos, les pasaremos el link por si ustedes gustan acompañarnos por internet para que vean esta conferencia. Y bueno, vamos a agradecer a Salvador Millán Ortiz, que nos manda también un mensaje desde Estados Unidos. Dice, buen día, su servidor Salvador Millán, no tiene mucho que los encontré, yo vivo en USA y soy apasionado de la historia y la manera en que usted, profesor, nos la platica, de manera que me apasiona aún más. Quisiera obtener todos sus temas. Bueno, ya nos pregunta que dónde los puede encontrar, ya le respondimos y pues bueno, le mandamos un caluroso saludo al señor Salvador Millán. Pues sí, un saludo para él. Se encuentra en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Florida. En Florida. Uh-huh. Así es. Bueno, también nos han llegado saludos de Chicago y también quieren ver la posibilidad de invitarnos a Chicago, igual a dar algunas conferencias. Pues con todo gusto de veras. Pero sobre todo, muchas gracias por la confianza que nos tienen de poder platicar con ustedes algo que no es nuestro solamente, algo que es de todos nosotros, que somos mexicanos, que corre por nuestras venas sangre mexicana, pues es nuestra historia, la historia de todos nosotros. Y bueno, también Juan Carlos Sux, estaba combinando el apellido, dice, me mandan un saludo, por favor. Claro que sí, Juan Carlos, un saludote. Pues un saludo y un abrazo bien fuerte para nuestro amigo Juan Carlos. Juan Carlos Sux. Dice que si pudiera hablar algo sobre el robo al Museo de Antropología en los 80s, que hoy día están hasta promocionando una película de ese hecho. Por favor, si se pudiera, muchas gracias. Yo recuerdo ese robo en una noche de Año Nuevo. Recuerdo ese robo, yo, bueno, muy joven. Cómo me dolió saber que habían entrado al Museo Nacional de Antropología, que los guardias estaban festejando y que no estaban cuidando las salas y que se robaron piezas importantísimas. Recuerdo mucho el mono de obsidiana de la cultura mexica, las joyas de una de las tumbas de Monte Albán, la cabeza de Palenque, bueno, verdaderas joyas que se llevaron. Tardó un tiempo en poderse recuperar todo ese acervo. No se recuperó todo, pero las piezas más importantes se recuperaron de México. Es toda una historia, lo que sucedió, porque a fin de cuentas fue alguien que lo hizo por mera diversión, así como un reto, decir, yo me meto y lo robo, y lo guardó debajo de una cama, ahí estuvieron las piezas. Bueno, es toda una historia, que sí, con todo gusto la platicaremos en otra ocasión, así más en forma. Bueno, y también saludos a nuestros amigos que están en el grupo de WhatsApp, que están al tanto preguntando si va a haber programa. Natania Vitrón, Juan Carlos Pérez Carmona, también Juan Carlos Sux Pérez. Y pues bueno, ¿qué le parece si ya comenzamos, profesor? Amigos, claro que sí, es que teníamos que hacer muchos saludos y algunas explicaciones y por eso nos tardamos un poquito, aparte que no entraron los micrófonos y no porque esté aquí a mi lado la licenciada, pero se movilizó inmediatamente y adecuó otro equipo que es con el que estamos transmitiendo, y ya estamos al aire. Pero bueno, comenzaremos con este tema. Amigos que nos escuchan en Urus Radio, licenciada, este tema que nunca lo hemos abordado o lo hemos visto de manera particular, pero es hablar de la pena de muerte en México, en especial de los fusilamientos. Hay algunos historiadores con los cuales yo comparto esa opinión de que el siglo XIX y parte del siglo XX se hizo la historia de México en el paredón, ¿sí? Tomando como base precisamente los fusilamientos. Interesante reflexión, verdaderamente. Vale mencionar que el último fusilamiento que tuvimos en México fue en 1961, que fue fusilado un soldado que, estando alcoholizado, mató a 2 oficiales, con su rifle mató a 2 oficiales, y fue condenado a ser fusilado.
y les digo, fue en el año de 1961, aunque la pena de muerte en México desaparece en el sexenio de Vicente Fox en el año 2005. Es cuando desaparece definitivamente la pena de muerte. No tenemos el dato de cuándo fue la primera persona fusilada como tal en México, porque antes sabíamos que había diferentes maneras de quitarle la vida a una persona. No olvidemos lo que fue la picota, que la picota era un tronco que tenía un agujero por el cual corría una soga que ponían en el cuello de la persona, que lo ponían sentado, sacaban por este agujero la soga, una punta, le daba la vuelta al cuello, volvía a entrar, y atrás, ¿sí?, de este tronco había algo que utilizaban como palanca, y comenzaban a apretar y apretar y apretar hasta que le destrozaban el cuello. Esto era la llamada picota, y hubo varios sentenciados y ajusticiados en el centro de la Ciudad de México, tanto como en la Alameda. Entonces, o se utilizaba simplemente la hoguera, ¿sí? Se utilizaba la hoguera. Entonces, como tal, no tenemos el dato de cuál fue la primera persona fusilada, o sea, que fueron pasados por las armas. ¿Por qué hacer esta mención? Miren, allá en Estados Unidos, a los libertadores se les conoce como los padres libertadores. Hace poco, platicando con algunas personas, me hacían esta mención de que los padres libertadores de los Estados Unidos, pues prácticamente todos habían muerto en su cama, ¿sí? Prácticamente todos, creo que uno no. Uno murió en un duelo y perdió el duelo y ahí lo mataron. Pero los demás, Washington, Jefferson, etcétera, pues mueren en su cama. Los padres libertadores de los Estados Unidos, o los padres fundadores, creo que así los mencionan. Qué cosa tan curiosa, porque en México nuestros padres fundadores, pues prácticamente todos mueren fusilados, a diferencia de los norteamericanos. Los nuestros mueren fusilados, allá mueren en su camita, ¿sí? Y aquí no. Aquí podemos hablar, y hoy en especial vamos a hablar de Miguel Hidalgo, qué fue lo que pasó con Aldama, con Allende y Jiménez, qué sucedió con José María Morelos, Mariano Matamoros, ¿sí? Posteriormente Agustín de Iturbide, el fusilamiento por traición de Picaluga de Vicente Guerrero. De ahí nos tendríamos que brincar. Estamos hablando de personajes muy reconocidos, muy, muy famosos, ¿sí? Como fue, pues, nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo, junto con Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, ¿sí? Posteriormente, bueno, podemos hablar de ya de otros personajes en el siglo XX. Vamos a platicar del padre Agustín Pro. Vamos a hablar de León Toral, el asesino de Álvaro Obregón, que también murió fusilado. Y bueno, está el caso, por ejemplo, el Tigre de Santa Julia. El famoso Tigre de Santa Julia murió fusilado. La banda del automóvil gris, que de hecho la película es una película muda mexicana, todavía no tenía banda sonora, pero ahí platican la historia de la banda del automóvil gris que asoló pues la zona centro-sur de la Ciudad de México, por ahí de los años 20. Pero si nosotros vemos la película muda, las escenas del fusilamiento son reales. Esto es, se filmaron los fusilamientos reales, ¿sí? Y los podemos ver en esa película. Entonces, vamos a platicar de muchos fusilamientos. Y les digo, cosa curiosa, ¿no? Que nuestra historia, pues es muy recurrente el tema de cuando murieron pasados por las armas. Pero yo creo que los primeros en la historia, pues son precisamente los que iniciaron nuestra lucha de independencia. El día 30 de julio de 1811 muere Hidalgo, pero antes de hablar de Hidalgo, tendríamos que hablar de Aldama, Allende y Jiménez. Ellos tres, junto con Hidalgo y cerca de mil insurgentes, son capturados en Acatita de Baján cuando ellos se dirigían hacia los Estados Unidos,
son traicionados. El problema ahí es que no iban en un grupo compacto, sino que se había separado la caravana donde ellos iban y los fueron tomando uno tras otro. De hecho, cuando toman prisionero a Allende, Allende va con su hijo quiere defender a su padre y ahí mismo lo matan delante de Ignacio Allende, ahí cae muerto su hijo. Y después es llevado el cuerpo de su hijo por varios días en el desierto junto con su padre. O sea, su padre llevaba el cuerpo de su hijo y al mismo tiempo iba viendo su proceso de descomposición. Y fue enterrado en Saltillo, en Coahuila. Ahí ya entierran al hijo de Allende. Y bueno, tanto Aldama, Allende y Jiménez son, ¿cómo podríamos decirlo?, sujetos de burla, ¿sí?, porque los amarran y los suben a unas mulas y los sientan como mujer, ¿sí? Sabemos que al montar un caballo, una mula, hay maneras distintas, tanto de hombre como de mujer, para montar estos animales, y en el caso de ellos, a manera de burla, ¿sí?, ellos los suben en unas mulas y los sientan como sientan a las mujeres. Les daban de comer una sola vez al día una pequeña ración de carne seca y después los llevan ya presos ahí a Chihuahua. Son varios días que tienen que cruzar el desierto en estas condiciones. Y bueno, se les hace un juicio, ¿sí?, en el cual, en ese juicio, y bueno, amigos, tenemos que considerar muchas cosas, no porque queramos defenderlos, pero sí la situación era muy difícil. En ese juicio, por ejemplo, Aldama reniega, ¿sí?, de su participación en la lucha por la independencia y de hecho acusa a Allende de que Allende lo tenía amenazado para estar en la lucha. Entonces se ha criticado mucho la actitud de Aldama. ¿Hasta qué grado es criticable después de haber padecido todo ese sufrimiento, toda esa presión? ¿Hasta qué grado es justificable el hecho de que ellos hayan dicho algo que los demás querían escuchar, ¿sí? Y que eso lo vamos a ver en el juicio de Morelos, que los demás querían escuchar para evitar ya tanto daño, tanto maltrato, tanto físico como emocional. Entonces, Aldama, ¿sí?, reniega de Allende y lo culpa directamente. Pero eso no le serviría porque pues es fusilado, ¿sí? Aldama, Allende y Jiménez. ¿Qué pasa con Abasolo? Abasolo, que también fue hecho prisionero ahí en la catita de Baján. Bueno, Abasolo, su esposa, tenía importantes influencias en la corona española y logra que le perdonen la vida y lo lleva en España para que quede en prisión perpetua. Pero por lo menos le salva la vida, que no le sirvió mucho, unos cuantos años, creo que 3 años más, y muere de tuberculosis allá en España debido a las pésimas condiciones sanitarias de la cárcel donde él estaba, pues muere. Podríamos decir de qué le sirvió haber vivido esos 3 años encerrado en una mazmorra y morir de tuberculosis. Quizá eso es una apreciación de nosotros, que el mismo Abasolo quizá hubiera preferido morir junto con sus compañeros. No lo sabremos, ¿sí? Pero bueno, vale mencionar, y aquí creo que es válido el comentario, licenciada, amigos, es válido el comentario. Conocemos a Miguel Hidalgo como el padre de la patria, ¿sí? Es cierto. Es cierto también lo que se ha publicado últimamente, y sobre todo por el escritor Paco Ignacio Taibo, de que ni siquiera conocemos el rostro verdadero de Miguel Hidalgo, ¿sí? Esa primera pintura con el rostro de Hidalgo, que es la que conocemos, y a partir de ahí se hicieron todas, pues es mandada a hacer por Maximiliano, porque llega Maximiliano a estas tierras y dice, ¿quién es el padre de la patria? Pues un tal Hidalgo, ¿y cómo es? Pues quién sabe. Entonces manda a hacer un retrato como les platicaban que era Hidalgo, pero realmente no tenemos ninguna imagen, salvo una pequeña estatua, bueno, una pequeña figura que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, ahí en Chapultepec, y que medio se parece al Hidalgo que conocemos. Lo que sí afirmaban todos los cronistas que convivieron con Hidalgo es que era blanco y de nariz aguileña, o sea, una nariz ganchuda. En eso sí coinciden todos,
pero realmente el rostro de Hidalgo no lo conocemos, el verdadero, o algún retrato, cosa que sí sucedió con Morelos. Morelos sí se retrató, pero bueno, lo conocemos como el padre de la patria. Pero aquí podríamos comenzar un debate tremendo, ¿sí? Donde diríamos quién es el padre de la patria, porque siempre el padre de la patria es el que consuma la independencia, y en este caso Hidalgo no vio el triunfo, ¿sí? De hecho, ni siquiera se entera de lo que está haciendo Morelos en el sur, al cual Hidalgo le da instrucciones de insurreccionar. Ni siquiera sabe Hidalgo eso. Para Hidalgo se acabó la lucha de la independencia. Ellos mueren sabiendo que esto se acabó, ¿sí? No se imaginaban, o si se imaginaban, pues nunca lo mencionaron, que esto iba a crecer de tal manera que iba a ser imposible detener el movimiento de independencia. Quien realmente va a organizar la Junta de Querétaro, la Junta que va a empezar a buscar la independencia, bueno, la autonomía. No olvidemos que el primer grupo buscaba no la independencia, sino la autonomía nada más del país, bueno, del virreinato. El que sería el padre de la patria entonces sería Ignacio Allende, precisamente. De hecho, él participa en la rebelión que se estaba fraguando en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en 1809, un año antes, y a punto fueron de ser capturados por la gente del virrey. Se escapan y vuelven a iniciar algunos de ellos, entre ellos Allende, o a la cabeza Allende, este movimiento en la ciudad de Querétaro. Él sabía que él no tenía el arrastre popular que tenía Hidalgo, ¿sí? De hecho, el mando de las fuerzas insurgentes originalmente era de 3 personas: Allende, Aldama e Hidalgo. Y cuando llegan a Celaya, ¿sí? Es cuando deciden que el mando lo va a tener exclusivamente Miguel Hidalgo. Pero realmente quien inicia el movimiento de independencia, que a la larga traería el triunfo, es Ignacio Allende. Entonces diríamos, pues él fue el padre de la patria. Pero no, decimos que es Hidalgo. Es más, Ignacio Allende, después de las diferencias que tuvo con Hidalgo, ya estando en Guadalajara, después de que no toman la Ciudad de México y se regresan a Guadalajara, ahí se pelean Hidalgo y Allende. Allende se va a Guanajuato, enfrenta a Calleja y pierde, y alcanza a Hidalgo en Guadalajara, y ahí se va a venir la batalla de Puente de Calderón, que es donde pierde ese grupo insurgente. De hecho, Allende pretende envenenar a Miguel Hidalgo. El poder lo tenía Hidalgo totalmente, pero imagínense, amigos, Allende llegó a referirse a Hidalgo como ese cura cabrón. Así lo mencionaba, como el cura cabrón. Y hay narraciones de que, bueno, pues perdió un tanto el piso Miguel Hidalgo, cometió muchos excesos en cierto momento, y lo destituyen después de la derrota de Puente de Calderón. Y ya cuando van hacia el norte, entonces el mando lo lleva Ignacio Allende. Y de hecho, prácticamente Hidalgo va ya como un prisionero, ya casi va como un prisionero de Allende. O sea, las diferencias entre ellos eran muy grandes, muy, muy grandes. Pero les digo, entonces, ¿a quién tomamos como padre de la patria? Que bueno, no es el tema directamente, pero sí valía mencionar esto por la tragedia que se va a vivir un mes después ahí en Chihuahua, que es el 30 de julio. El 26 de junio muere Aldama Allende y Jiménez, y el 30 de julio a las 7 de la mañana es fusilado Miguel Hidalgo. ¿Por qué lo fusilan después? Bueno, porque Miguel Hidalgo tenía que pasar por 2 juicios. Primero era un juicio religioso, y después era un juicio civil. Y los otros 3, como no eran religiosos, sino directamente civiles, los juzgan y los fusilan. Pero Hidalgo, sí, tenían que hacerle el primer juicio. ¿Por qué? Porque ellos, como sacerdotes, estaban protegidos, tenían fuero eclesiástico. Entonces tenían que quitarle primero el fuero eclesiástico, de tal manera que es excomulgado Miguel Hidalgo, ¿sí? Y el proceso de excomunión no es así de simple, es todo así como fue el proceso para hacerse sacerdotes, también el proceso para dejar de serlos es complejo, y lleva un castigo por sí mismo,
que es el raspado de las manos, o sea, se les arranca la piel de las manos para quitarles la potestad de poder dar bendiciones, de poder ungir a los enfermos, etcétera. Y no es simbólico, es realmente arrancarles la piel de las manos, ¿sí? O sea, los hieren por completo. Bueno, este proceso tuvo que pasar Miguel Hidalgo antes de morir. Les digo, pasa a un juicio civil donde es declarado traidor, ¿sí? Donde es declarado traidor a Fernando VII. Y bueno, las narraciones que tenemos es que él sale temprano, lo sacan temprano de su celda porque estaba condenado a morir a las 7 de la mañana. Y reparte todavía unos dulces entre los soldados que lo van a matar, sobre todo para pedirles que disparen al corazón, porque él quería morir pues lo más rápidamente posible, no estar agonizando. Lo que vamos a mencionar ahorita, esto lo vamos a mencionar seguramente en los siguientes programas. Yo creo que esto se va a llevar 3 o 4 programas, porque va a ser algo muy similar, amigos. Resulta que a él lo sientan, ¿sí? Y lo van a fusilar, le ponen una venda en los ojos, lo van a fusilar de frente a Miguel Hidalgo. Entonces él les reparte dulces a los soldados, los perdona, le dice que ellos están siguiendo órdenes, que no tiene ningún rencor contra ellos, pero les pide, ¿sí?, que le disparen al corazón. Hidalgo se sienta, le ponen la venda, ¿sí?, con tal suerte de que a la primera descarga de 4 balazos, ninguna de las balas toca órganos vitales. ¿Qué significa esto? Que los soldados no se atrevían a dispararle al corazón. Ellos sabían que había sido un sacerdote y le tenían aprecio y le tenían respeto. Entonces ellos no se atrevieron a dispararle al corazón. O sea, mejor que lo mate mi compañero y yo no. Y los 4 tiros entran en la caja abdominal. Entonces el comandante del pelotón se molesta y le pide a otros 4 soldados que estaban formados atrás, ¿sí?, en otra columna, que preparen, apunten y fuego, y los 4 siguientes soldados otra vez disparan hacia a la altura del estómago, ¿sí? En lugar de ayudarlo, lo estaban martirizando, porque resiste la segunda carga de fusilamiento, pero les digo, nadie quiere dar el disparo letal hacia Miguel Hidalgo, pues lo estaban haciendo sufrir. Entonces, el comandante llama a un tercer grupo y preparen, apunten, fuego, le disparan y nadie le dispara al corazón. De tal manera que ya lo tenían destrozado, ¿sí?, a la altura del vientre, del estómago, estaba destrozado, no podía hablar, estaba vomitando sangre, estaba muy mal, o sea, fue una muerte tremenda. Entonces no le queda al comandante más que llamar a otro soldado, a otros soldados, y ya no ponerle cuadro a Miguel Hidalgo, sino directamente, póngale el rifle frente al pecho y dispárenle al corazón, ¿sí? Porque sabía también el comandante que Hidalgo estaba sufriendo. Ya tenía 12 tiros en el cuerpo, pero ninguno en un órgano vital. Pues solamente así, apuntando directamente al corazón, fue que pudieron matar a Miguel Hidalgo. Vale mencionar que el saco, que la casaca que él llevaba, se incendió por el disparo tan cerca. No eran los rifles de ahora, pues. Eran aquellos rifles que se cargaban primero con pólvora y luego ya ponían la bala que era redonda. Entonces arrojaban pólvora, y como los rifles se los pusieron a boca de jarro, pegado al pecho, arrojaron pólvora y se prendió, sí, se prendió la ropa de Miguel Hidalgo. Tuvieron que correr a apagarle la ropa. Pues imagínense, ¿no?, qué tortura cuando él les repartió dulces diciéndole, tírame al corazón, o sea, quiero morir rápido, ¿sí? Y vean toda la tortura que tuvo que pasar Miguel Hidalgo. Posterior a eso, se llevan el cuerpo e inmediatamente le cortan a machetazos la cabeza. La cabeza, como castigo, tendría que ser llevada para ser expuesta en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato,
y ya lo estaban esperando 3 cabezas más, la de Aldama, la de Allende y la de Jiménez. Ya lo estaban esperando, se llevan estas cabezas y ahí estuvieron durante, bueno, si mal no recuerdo, hasta 1824, ahí estuvieron colgadas las cabezas, después son retiradas, se les hace un homenaje nacional, son llevadas después a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ahí duraron muchísimos años y después son llevadas a la Columna de la Independencia. Pero es así como muere fusilado quien inicia la lucha de independencia, dígase Hidalgo o dígase Allende, pero mueren precisamente en el Paredón. Bien, Hidalgo había hecho una encomienda en la ciudad de Charo a José María Morelos. José María Morelos, que había estudiado en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo cuando Miguel Hidalgo, bueno, ahorita se le dice San Nicolás de Hidalgo por Miguel Hidalgo, en el Colegio de San Nicolás, siendo Hidalgo el rector. No se sabe si Hidalgo le dio clases a Morelos, pero obviamente lo conocían, sobre todo Morelos a Hidalgo, porque era el rector de la escuela. Actualmente el rector de una universidad pues no va a conocer a todos los alumnos, pero todos los alumnos lo conocen a él. Entonces él, les digo, no se ha comprobado si es que le llegó a dar alguna cátedra. Sin embargo, Morelos siempre se refirió a él como el maestro Hidalgo. Siempre hablaba de él con ese respeto. Por lo que pensamos que quizás sí dio algunas clases o estuvo con él en clase. Pues bien, Morelos, cuando se entera del levantamiento de Miguel Hidalgo, decide alcanzarlo en Morelia. Cuando llega a Morelia ya había salido Hidalgo, bueno, a Valladolid, ya había salido Hidalgo y lo alcanza en la población de Charo. Unos kilómetros adelante, ahí se entrevistan y él se ofrece a ser capellán del ejército de Hidalgo. E Hidalgo le dice que no y que se vaya e insurreccione el sur del virreinato. Morelos acepta, regresa a su curato en Carácuaro, ahí era su curato, todavía pide no permiso, sino avisa que se va a retirar para que manden a otra persona en su lugar y sale de ahí con 25 hombres. Los primeros 25 hombres que formarían parte del ejército de José María Morelos. Vale mencionar que José María Morelos tiene otra visión militar, ¿sí?, de la lucha por la independencia. Mientras que Hidalgo lo seguía la gente, multitudes, hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, etc. Todo el mundo iba con Hidalgo, llega a tener 80,000 gentes, ¿sí? Pero era una masa que no se podía controlar, era una masa informe, no había, insisto, ninguna disciplina. Morelos, pensamos los historiadores, que cuando va y encuentra a Hidalgo, ve aquel desorden, ¿sí?, aquel populacho, no lo decimos peyorativamente, sino aquel populacho, aquel montón de gente siguiendo a Hidalgo, y Morelos decide que él no va a hacer eso. Entonces, cuando sale con los 25 hombres, él a partir de ahí exige que la gente que se vaya a integrar a su ejército o lleve caballo, o lleve rifle, o lleve machete, que sea joven, que sepa pelear, ¿sí? No iba a permitir mujeres, no iba a permitir niños, y comienza una especie de adiestramiento de la tropa. O sea, él se va formando un ejército, ¿sí? No un grupo informe, sino un ejército que él va formando para la lucha que va a iniciar. Llega al puerto de Acapulco, para esto en el camino por la costa de Guerrero, él pasa por Zihuatanejo, por Tecpac no, ahorita se me fue el nombre de otra población importante, hasta llegar a Acapulco, ataca a los españoles ahí, en el Baluarte, y no puede tomar Acapulco, pero de ahí inicia una serie de luchas, y ya hemos platicado aquí de lo que fue el sitio de Cuautla, de lo que fue la personalidad de Matamoros, de Hermenegildo Galeana, de los Bravo, de Vicente Guerrero, de Guadalupe Victoria. O sea, se rodea de gente muy, muy importante, José María Morelos. Forma el Congreso de Chilpancingo, y en un ataque, ¿sí?, hacia ellos,
él decide quedarse en la retaguardia, cuando él tenía que ir en la vanguardia. Decide quedarse en la retaguardia para proteger al Congreso, y ahí es hecho prisionero don José María Morelos. Precisamente, cosa curiosa, licenciada y amigos, es hecho prisionero por un ex soldado de él. O sea, ese soldado lo traiciona a Morelos y se pasa del lado realista, y él es el que lo captura, precisamente. De hecho, cuando lo captura, le dice, ¿es usted mi prisionero? Morelos lo ve y dice, yo a ti te conozco, ¿sí? O sea, todavía lo reconoció. Es llevado, es hecho prisionero José María Morelos, y es llevado a Cuernavaca. Ahí en Cuernavaca lo encierran en lo que ahora conocemos como la Casa de Cortés. Ahí dura un par de días encerrado y se lo llevan lo traen a la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México les hemos platicado esta anécdota que es fabulosa, amigos. Aquí en la Ciudad de México ya era virrey Félix María Calleja. Y bueno, encontramos este dato de que estando prisionero en la cárcel de Belén, José María Morelos lo visita. El mismo Félix María Calleja visita en su celda a José María Morelos. ¿Pero para qué creen? Para amenazarlo. Y le dice a José María Morelos, si tú te atreves a hacerle algo con tus brujerías a mi familia, yo me encargaré de que después de muerto maten a toda tu familia. ¿Por qué le dijo esto Calleja a Morelos? Por la admiración que tenían por el mismo Morelos, ¿sí? La admiración que tenía, y decía que tenía poderes sobrenaturales. Esto es cierto, ¿eh? O sea, Calleja afirmaba que José María Morelos tenía poderes sobrenaturales y por eso tenía miedo de que le hiciera alguna brujería a su familia, ¿sí? Y por eso lo va a amenazar. Pero nos encontramos con otro dato curioso, amigos. A ver, no quiero desvirtuar la historia. Estas son anécdotas. No estoy desvirtuando la historia. Vamos a tener cuidado con eso. Son simples anécdotas. Les digo, fue histórico que Calleja fue y le dijo que si le hacía algo con sus brujerías, él se encargaba de matar a toda la familia. Pero Morelos, pues ya tenía a su hijo, a Juan Nepomuceno, que era un niño de 11, 12 años. Pero lo que llamaba la atención es que Juan Nepomuceno Almonte, que posteriormente sería de los entreguistas y traidores, que le entregan el país a Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Le apodaban al niño el adivino. Y la gente decía que tenía poderes de adivinación. Y de hecho hizo así como muestras de sus capacidades adivinatorias el hijo de José María Morelos. Les digo, así le apodaban el adivino a Juan Nepomuceno, ¿sí? Entonces, si al hijo le apodaban el adivino, que porque tenía poderes, pues Calleja con razón creía que también el papá tenía esas dotes de brujo, ¿sí? Pues nada más falso que ello, ¿no? Es la superstición, el tiempo que se vivía en aquellos momentos. He sacado Morelos y llevado a San Cristóbal Ecatepec. Vale mencionar que él pide hacer un alto en la Basílica de Guadalupe. Pero en la Basílica de Guadalupe pensaban que él iba a entrar a orar ahí, y varios libros hacen mención, pero no tienen el dato exacto, porque dicen, Morelos pidió ir a la Basílica de Guadalupe, y dicen, y se hincó frente a la Virgen. Eso no es cierto. No se hincó frente a la Virgen, de hecho no entró a la Basílica de Guadalupe. Cosa curiosa, donde él entra a rezar es a la iglesia del Pocito. Y mucha gente se preguntó por qué no entró a la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué no entró? Se le pide permiso para rezar, llegan ahí a todo lo que es ese complejo, ¿sí? Y él se va al Pocito y ahí reza, se vuelve a subir al carro y lo llevan a San Cristóbal Ecatepec. A él lo matan en la tarde, a las 3 de la tarde, a José María Morelos. Y bueno, a él lo matan como a un traidor. Lo matan como a un traidor, lo sientan y tiene que dar la espalda al pelotón de fusilamiento. Por eso les dije que lo vamos a estar mencionando, porque igual le disparan al cura Morelos. Bueno, no estaba en una silla, estaba en un banco, y los primeros tiros, ninguno le pega en una zona vital. Esto es
se los tiran a la altura de la cintura. Ninguno de los que estaba disparando quería sentir que él había matado al cura Morelos y piden una segunda descarga. De hecho, en la primera descarga no cae al piso José María Morelos, aguanta los 4 balazos. De por sí decían que él era un hombre con mucha fortaleza, aguanta los 4 disparos y le vuelven a disparar y es donde ya cae José María Morelos y es donde le disparan el tiro de gracia. Pero entonces le sucede lo mismo que a Hidalgo, ¿sí? Que no lo matan a la primera, pero no va a ser el único. Vamos a seguir platicando porque creo que ya se nos fue el tiempo, licenciada, amigos, en la próxima semana de más fusilamientos donde sucede precisamente esto. Gente que no muere a la primera, ¿sí? Y que tienen que pasar por ese martirio, por así decirlo. Es como muere José María Morelos, pero él pide una gracia y esa gracia se la concedieron. La gracia es que no le pasara lo mismo que Hidalgo, que destazaran su cuerpo y luego lo exhibieran. Él pide ser enterrado inmediatamente después de muerto. Y efectivamente él cae muerto, lo envuelven, lo meten en una caja y se lo llevan a la iglesia de San Cristóbal Ecatepec, donde duraría algunos años, para después sus restos ser llevados a la Catedral Metropolitana y rescatados, según dicen muchos, por su hijo. Se los llevó a Europa, pero ya se ha demostrado que en la tumba, ya abrieron la tumba de Juan Nepomuceno Almonte, no estaban los restos de Morelos. Otros dicen que los arrojó al mar. En fin, se ha dicho mucho, pero cuando abrieron la urna con los huesos de Morelos, de pronto encontraron una revoltura ahí de huesos, que hasta encontraron un hueso de venado, ¿sí?, metido en la urna de Morelos, que decían, está bien que él era el siervo de la nación, pero siervo con S, no siervo con C, ¿sí? Entonces, pues la próxima semana, licenciada, amigos, platicaremos del fusilamiento de Francisco Javier Mina, de Mariano Matamoros, de Guerrero y de Iturbide, licenciada. Perfecto, profesor, aquí estaremos con gusto esperando. Y bueno, vamos a saludar a los que están en el chat. René Martínez Rojas dice, hola, profesor y licenciada. Ger de Jesús Salinas dice, buenas noches, Lick Doris y profesor Mendoza. SCBH, no sé qué nombre será, dice Martínez, dice, buenas noches, Lick Doris y profesor. Arriba, Urus, claro que sí, arriba. Marco Vázquez dice, buenas noches, licenciada Doris y profesor, ya se les extrañaba, gracias, y nosotros también, ¿verdad, profesor? Y bueno, también René Martínez Rojas dice, profesor, es cierto que Allende atentó contra su vida y con un ¿qué? Abre cartas. A ver, por favor, profesor. Sí, que si Allende atentó contra su vida con un abre cartas para no firmar su retractación. Bueno, aquí en Horus Radio nos vamos a hacer bien rapidito. Lo que sí podemos decir es que a partir de que los toman presos, empieza a circular en el virreinato la retractación de todos ellos, ¿sí? Por lo que se piensa que hay mucha falsedad, tanto falsedad en lo que dicen que dijo Aldama de irse contra Allende, la retractación de Allende, etcétera, y se afirma que se quiso matar. De hecho, le arrebatan el abrecartas, pero hay muchos que afirman que era porque se quería suicidar Ignacio Allende y le ponen una guardia de vista. También he escuchado esa versión de que fue para evitar firmar, pero también la otra que he escuchado es que era para no quitarse la vida. Bueno, y pues omitimos el nombre de quien invitó al profesor Francisco a Phoenix, Arizona, es Gonzalo Márquez. Gracias, Gonzalo. Y pues bueno, también nos habían preguntado en programas anteriores que cuántos programas llevábamos. Les dijimos que les íbamos a dar el dato, el próximo, y este fue el próximo. Así es que son 246 programas que llevamos en 6 años. Con el día de hoy son 247. René Martínez Rojas dice, en la iglesia del Pocito las imágenes principales son de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, se nos va el tiempo. A ver, profesor. Solamente que por eso quizás dijeron que se postró ante la imagen de Guadalupe, pero uno pensaría que la imagen grande, ¿no?